Pero yo les puedo asegurar que posiblemente y muy probablemente la tirada de todos ustedes es el día de mañana convertirse en empresarios, porque es la formación que hoy por hoy tienen. ¿Qué es lo primero que evalúo? El riesgo. ¿Quién es mi mercado objetivo? ¿Qué riesgo puedo tener en cuanto a competencia, en cuanto a mercado, en cuanto a operación? ¿A qué riesgos me enfrento? Dentro de la operación también tengo que considerar la competencia, ¿no? Si hablo de un riesgo de mercado, me estoy refiriendo a la volatilidad que pueda tener en cuanto a tasas de interés, en cuanto a inflación, en cuanto al valor de la moneda, en cuanto a la participación de otros agentes dentro de la misma actividad que tenga, el riesgo de liquidez al que me pueda enfrentar, que el riesgo de liquidez, ¿quién recuerda de la sesión anterior que expliqué a qué va relacionado un riesgo de liquidez? A cuestiones macroeconómicas, a una tasa de interés, a una tasa de inflación, a una tasa de desempleo, a una balanza comercial negativa, a una posible pérdida de las reservas con las que cuenta el país, que ha habido muchas, a un riesgo de correlación que va más enfocado a un riesgo de contagio. Otro, un riesgo de prepago. ¿Por qué el prepago yo lo asimilo a un riesgo? Porque dejo de percibir intereses, muchachos. Si a mí varios de mis clientes me llegaran a prepagar las operaciones, ay, no me veo, parece que no funciona mi cámara. Si yo me refiero, ahora sí ya funciona mi cámara. Si yo me refiero a un riesgo de prepago, yo estoy proyectando que a lo largo del año o a lo largo del trimestre voy a generar ingresos por intereses, voy a generar recuperaciones de capital que no son asimilables a un ingreso. Un ingreso es aquel que va relacionado directamente con mi actividad. Y si mi actividad es el otorgamiento de crédito, arrendamiento, factoraje o cualquier tipo de operación financiera, lo que menos me interesa es que mis clientes me prepaguen, porque entonces ya mi proyección se ve afectada en cuanto al ingreso que voy a tener por intereses. El capital no se considera un ingreso, porque es la recuperación que estoy teniendo. Y cuando yo estoy haciendo una proyección de flujos, estoy considerando todos los ingresos que voy a generar, ya sea provenientes de aportaciones de capital, de préstamos bancarios o préstamos o lo que denominamos en finanzas financiamiento interno y externo. El financiamiento interno proviene de aportaciones de capital de los socios, proviene de préstamos de los propios socios, en tanto que un financiamiento externo proviene de entidades distintas a la mía. Un acreedor bancario, un acreedor bursátil, una emisión de acciones. De ahí proviene un financiamiento externo. Si me voy a aspectos relacionados con crédito, ¿a qué me puedo exponer? A un incumplimiento de pago.
que lamentablemente en estos momentos ha sido muy recurrente por la contracción económica. Porque no solo no tenemos crecimiento económico en términos del Producto Interno Bruto, sino hemos decrecido. Les pongo un ejemplo. Ante una posibilidad de contracción de la economía, ¿qué puede suceder con la producción de bienes y servicios? Que no se vendan, que no haya consumo, que no haya inversión. A eso se refiere. Ahora, sí, ¿cómo se mide, muchachos? Y esto Edgar lo sabe muy bien, como economista, colega mío. ¿Qué es el Producto Interno Bruto de un país? Que se mide en un ejercicio. Es la producción de bienes y servicios, pero se mide en el momento en que se vende. Voy a ejemplificarlo para que quede más claro. Vamos a suponer que producimos bicicletas. Tenemos 2 llantas, tenemos rayos que van en las llantas, tenemos la goma de la llanta, tenemos el arco de la bicicleta, el manubrio, el timbre y algún accesorio adicional. La suma de todos los subyacentes de la bicicleta forman parte del valor del Producto Interno Bruto. ¿A qué me refiero cuando hablo de subyacente? Porque la llanta tiene un precio, la rueda tiene un precio, los rayos tienen un precio, el arco tiene un precio, al igual que el manubrio y el timbre de la bicicleta. Que bueno, vamos a suponer que es accesorio. Cada uno de los 5 componentes tienen un valor subyacente, que sumado es el valor que se fija para la bicicleta. En términos de cómputo del Producto Interno Bruto, ¿en qué momento acumulo esa producción de la bicicleta? En el momento en que lo vendo. Ahí es cuando ya registro la operación dentro del Producto Interno Bruto del país. No en el momento en que se produce, sino en el momento en el que se vende. Y si brinca el año, yo produje esa bicicleta durante el último trimestre de 2025, pero la vendo en 2026. En ese momento es cuando acumulo el ingreso a la base del Producto Interno Bruto. Está re fácil, ¿verdad? Entenderlo. Ante un escenario de contracción económica, Susi, ante un escenario de contracción económica o recesivo, que a pesar de que declaren que no estamos en época recesiva, sí estamos en época de recesión por la falta de crecimiento económico, ante una caída del Producto Interno Bruto, ¿cuál puede ser la consecuencia, muchachos? La escasez. Que no existan suficientes
mecanismos de producción para satisfacer las necesidades. Si consideramos que cada año se suma a la población 1 millón de nuevos integrantes de familia, por nacimientos, por migraciones, por incremento de población, y no produzco lo suficiente para satisfacer las necesidades de los que ya estamos, pues, ¿qué va a pasar con los que se incorporan? Automáticamente representa una probabilidad de escasez. Sí, adelante, Susi, porfa. Gracias. Hablaba usted de riesgos y también el riesgo de que existe en una contracción del PIB, pues aumentar la tasa de interés, por ejemplo, o el riesgo del tipo de cambio es lo que nos puede afectar en los precios de una mercancía, o puede ser que en caídas de tiendas o entradas o fortalezas de competidores. ¿Si estoy en lo correcto o estoy entendiendo mal? No, sí. El riesgo de liquidez, básicamente, Susi, está relacionado con las principales variables macroeconómicas, y que las principales son las que ya hemos comentado: la tasa de interés, el tipo de cambio, la inflación, la balanza comercial, el Producto Interno Bruto, el nivel de desempleo. Son variables macroeconómicas que te van marcando el crecimiento que hay. Lamentablemente, durante la época de la pandemia, tuvimos el crecimiento muy fuerte, que se fue a niveles del 8%. Normalmente, cuando vemos una gráfica, llegamos a ver un punto de donde parte la gráfica y vemos picos y valles, picos y valles. Dentro de una gráfica, cuando traes una caída permanente, te está indicando que no hay crecimiento. Son todos valles que están impactando en el crecimiento de la economía y, lógicamente, de nosotros mismos, porque se empieza a producir una racha de desempleo. Aun cuando te pueda decir las noticias o las estadísticas del INEGI que creció el empleo por el número de afiliados al Seguro Social, es como se mide. Entonces, ante un escenario de decrecimiento económico, se da un alza en los precios. Puede haber un mercado negro, escasez de productos. Es lo que puede tener como consecuencia. Se estima que nosotros o el país crezca para fines, durante 2025, 0.1%. Por lo menos ya rompe la barrera de las caídas. Ya está en la punta del eje. ¿Sí me explico? Sí, por ejemplo, en cuanto a lo que nos pasó en el COVID, pues el sector, bueno, toda la economía sufrió un choque externo a nivel sistémico, porque realmente las políticas monetarias, la inflación, todo se diversificó y Sí, todo el mercado colapsó. sí, fue un riesgo sistémico. No estábamos preparados o no sabíamos las dimensiones que iba a tener esa pandemia. No sabíamos qué era lo que iba a pasar. Entonces empezamos con una suspensión de actividades y solo los sectores prioritarios eran los que estaban trabajando.
Y los sectores prioritarios básicamente definidos como los de alimentos, como los de higiene personal, que los súper estaban abiertos, por ejemplo, pero cerradas y acordonadas las zonas de venta de ropa, de venta de juguetes, de artículos, de llantas de coches, todo. Solo estaba abierto higiene personal y estaba abierto alimentos. Pero ahí te puedes dar cuenta de la contracción que hubo. Estamos acostumbrados a ver en los anaqueles del súper, por ejemplo, la mayonesa. Sacas la primera y corre las que vienen detrás. Llegaban momentos en que las que venían detrás eran 3 y ya no 30, como estábamos acostumbrados a ver. Sí, había un consumo discrecional bastante visible. Sí, entonces empezaba la escasez y automáticamente al empezar la escasez empieza un incremento de precios, porque es un artículo que va a demandar la población, entonces le voy a subir el precio, al fin y al cabo se va a vender. No sé por qué dentro de las primeras etapas la gente llegaba al súper y desesperada compraba papel sanitario, pero eran carritos atascados de papel sanitario. Decías, ¿qué es esto? ¿No? O sea, es un artículo de primera necesidad. Los shampoos, los jabones, no teníamos suficientes cubrebocas y te vendían cuando mucho 2 bolsitas de 3 cubrebocas. Y entonces nos mandaron a todos a las casas. Pero ¿qué sector creció en una forma exponencial durante la época de la pandemia? El sector inmobiliario. Por demanda de vivienda más grande, permuta de vivienda, arrendamiento de vivienda. Porque estaba la familia que viven en un departamento. Vamos a suponer 2 hijos, papá y mamá, trabajando en la casa, en lo que el papá trabajaba en la mesa del comedor, la mamá trabajaba en la mesa de la cocina y era una circulación de chamacos por toda la casa. No podías, no te concentrabas. Y entonces la gente dice, es que no cabemos aquí. No es lo mismo que solo estábamos los fines de semana juntos, que salíamos, que llegábamos a dormir, que desayunábamos y comíamos en la calle. Entonces, no cabemos. Tenemos que buscar una casa más grande o una casa. Y empieza la demanda de casa a través de créditos hipotecarios, de permutas, como decía yo, o de arrendamiento. Otro de los factores que hizo que creciera el sector fue los divorcios o las separaciones. Definitivamente estamos acostumbrados a vernos a lo mejor 48 horas a la semana de corridito, ¿no? Pero pues ahora nos vemos diario. Ya no te soporto. La verdad es que nunca te había visto qué feo estás. O fea. Que realmente tienes panza. Entonces, pues no. Y se dan las separaciones. Y empieza la demanda de vivienda en arrendamiento. Y los precios se dispararon. Justamente ese fue el efecto. Ahora se nos ha quedado mucho la costumbre o la alternativa de algunos días trabajar por teletrabajo o home office, como lo conocemos. Gradualmente fuimos regresando
a las oficinas. Hubo en la industria paros técnicos, en donde los operadores, operarios, personal administrativo descansaban 3 días a la semana con reducción salarial y que lo aceptaban siempre y cuando la prestación social continuara en el mismo nivel. El parar una línea de producción de la industria automotriz cuesta $5 millones, muchachos. Apagarla. Entonces, en lugar de que existieran 3 turnos, existían 2 y con paros técnicos. Y te mando a descansar a tu casa como operario, porque pues ya no hay tableros que armar, ya no hay pues nada de lo que haces cuando estás en una línea de producción. Se cae el suministro de chips. Los patios de las armadoras estaban atascados de coches que no podían moverse porque no había chip. No se podía. Había demanda de coches nuevos y tenías que esperar 8 meses para que te surtieran un coche. De la marca que tú quieras. Los patios de General Motors, de Ford y de Daimler en la zona de Ramos Arizpe estaban hasta el tope de coches, que le quitaban el chip a uno para moverlo, estacionarlo, se lo volvían a quitar, se lo ponían al otro, así, por la escasez que había de chips. Que eso, cuando hablamos de los riesgos, ¿cómo se llamaba ese riesgo? No sistémico. Proveedor. Si no tengo un proveedor que me suministre los chips, porque China cerró igual que nosotros, o antes que nosotros, no había producción de los microcomponentes. Y no solo para el sector automotriz, sino para lavadoras, secadoras, refrigeradores, teléfonos celulares. No teníamos. Es un riesgo proveedor. Un riesgo sistémico, Susi, es el que se dio con los restaurantes. Que cae uno y cayeron todos. Porque no había la prestación de servicios de alimentos. A algunos se les prendió el foco y dijeron, ¿sabes qué? Voy a seguir teniendo alimentos, pero los voy a vender a domicilio. Y empezó a salir eso. Otros tantos, como los grandes restaurantes que conocemos, cayeron. Y cantidad de gente se fue. Cantidad de gente dejó de trabajar. Ese es un riesgo sistémico. Un riesgo proveedor fue el de los chips. No había chips en el mercado. No había. La única empresa automotriz que tenía y que producía sus propios chips fue Kia, porque tenían sus chips. Porque Corea seguía produciendo chips, en tanto que China, el principal proveedor de los chips de otro tipo de aparatos eléctricos, paró. No había producción, no había suministro. Ese es el efecto que tiene y es el riesgo proveedor. Que déjame decirte, pocos financieros conocemos ese tipo de riesgo, pero el riesgo proveedor también va directamente relacionado con las operaciones
que realizamos en el sistema financiero. Porque va directamente relacionado con la empresa, ya sea industria, ya sea servicios, ya sea comercio. Ese es el tipo de riesgo. Gracias. Isabel, adelante, porfa. Maestra, bueno, es una cuestión, estoy en mi teléfono para tener una mejor conexión a la clase y estoy revisando la presentación desde Teams en mi computadora, pero la presentación maestra que usted nos está proyectando no es la misma que está aquí, No, o sea, esta, no esta encuentro. es distinta. Esta es Ah, ok, distinta. Esta es ok, distinta porque aquí les explico muchas cosas y la ok, otra está un poquito más resumida. ok. Era lo único, gracias. De nada. Así que anótale, muñeca. Sí, normalmente estas son porque amplío mucho los temas. Son muchas sesiones, entonces les voy explicando. Y como todos ustedes pertenecen al mismo sector que yo, por eso me meto a temas relacionados directamente con operaciones, porque la materia es derecho bancario. Y por derecho bancario, pues ya vimos muchos de los puntos. Por eso les voy a enseñar otro tipo de cosas que son el capital de trabajo, el cálculo del flujo de efectivo, tablas de amortización, que no vienen en el temario, muchachos. ¿Sí? Por eso es que no lo ven. O por eso es que ves distinta la presentación que está en Teams a la presentación que están viendo ahorita. Voy adaptando las cosas en base a lo que yo detecto que ustedes necesitan. Porque ¿para qué me sirve recitarles la ley de títulos y operaciones de crédito? Digo, se las recito, ¿eh? O la ley de organizaciones y actividades auxiliares del crédito. Pues también se las recito, muchachos. Y les doy el número de artículo. Pero operación bancaria es lo que tienen que aprender. Y sabes que, Isabel, te voy a decir una cosa, es mucho más sencillo que le saques una foto a que lo escribas, mija. ¿No? Sí, sí, ya le tomé captura, muchas gracias. De nada. Pues sí, sáquenle una foto, muchachos. Y así ya lo tienen, para que se complican la vida. Y ya luego lo pasan en su cuaderno en limpio. Susi, ¿sí quedó claro? Sí, incluso ya concluyendo, yo quiero hacer un comentario adicional. Yo sí tuve la oportunidad de comprar esta casa donde estoy viviendo actualmente en época de la pandemia y me costó 745,000 pesos. Una casa con 3 recámaras, sala, comedor, 2 baños completos, muy amplia. Y, y hoy en día están incalculables porque realmente ya hoy en día comprar una vivienda sí está demasiado elevada los precios. Es cara, pero no, bueno, es que aquí volvemos otra vez a las políticas de gobierno, ¿no? Lo que han manifestado o hace, no sé, quizás un par de meses el director de Infonavit este, comentó que respecto de las casas que van a construir o que están haciendo o aquellas casas de derechohabientes de Infonavit y Fobiste, bueno, en específico de Infonavit porque hubo reformas a la ley de Infonavit, ¿no? Que aquellas casas que habían sido invadidas se las iban a vender a los invasores mediante pagos
cómodos y bajos. Automáticamente mi pregunta fue, si estos cuates están viviendo en esa casa gratis, que no les cuesta, que pueden reclamar la prescripción positiva de ese inmueble, ¿quién les va a pagar? ¿Quién? O que van a construir vivienda de bajo precio para que pueda ser accesible para todas aquellas personas que gastan 1 o 2 salarios mínimos. Pues ¿de qué tamaño va a ser? ¿De 30 metros? ¿Y que van a tener que dormir a sus hijos colgados de la pared? Son las cosas que insisto, yo no sé si esta deformación profesional que todo lo mides, de cuánto te cuesta, de dónde sacas el dinero y del precio o del valor que puede tener, híjole, pues se te complica, ¿no? Se te complica. Pero fue una gran oportunidad la que tuviste. Sí, es el segundo crédito que adquiero, pero realmente fue, bueno, y pues sí estaba todo muy, muy difícil en esos momentos, pero la cooperativa para la que trabajo afortunadamente nunca dejó de proveernos. O sea, eso fue algo muy importante. Fueron créditos de empleado. No, la cooperativa no dio de baja a ninguno de sus colaboradores, eso fue lo más importante. Y bueno, nos tuvo en casa trabajando en teletrabajo. Le costó un poco de trabajo transformarse a esa actividad, pero le ha funcionado muy bien y afortunadamente ninguno de nosotros quedó sin trabajo. Afortunadamente, digo, gracias a Dios, la verdad, Exacto. porque sí hubo muchísima gente que salió. Yo en mi caso sí di de baja 2. Yo sí di de baja 2, porque eran promotores, no se podía promover, no podía haber nada. Tuvimos que seguir manteniendo, nunca recorté salarios, nunca, pero tengo que confesarles algo, muchachos. Creo que en materia de derrama de crédito fue el mejor año que yo tuve, porque siguió trabajando el sector autotransporte de carga, siguió trabajando. Y se los digo de verdad, fue el mejor año que tuve. Porque sí, fueron operaciones de los mismos clientes que tenía yo, de que necesito cajas secas y ahora necesito cajas refrigeradas y necesito esto. Entonces compraba y compraba y compraba y compraba y otorgaba arrendamientos. Y fue mi mejor año, 2020, 2021. Y sí, salieron 2, lamentablemente, pero no recorté salarios, no recorté nada, nada. Lo que sí es que trabajó y todavía seguimos con ese tipo de créditos porque aparte le dio beneficios a los socios. Les eliminó el interés de esos pagos atrasados. O sea, la cooperativa absorbió y creó una política, una regla para que pudiera absorber esos intereses porque la mayoría de las personas pues quedaron sin trabajo, enfermos o los créditos eran para gastos médicos. Sí, sí, en el caso de ustedes sí. En el mío, por ejemplo, yo haciendo un análisis de la cartera que teníamos, dije, pues voy a ofrecer periodos de gracia. Como está suspendida
la operación, sobre todo para aquellos que tengo del sector industrial, tengo que ofrecerles por lo menos un periodo de gracia para que no me paguen capital y solo me paguen intereses. Yo tengo que confesarles con toda honestidad que solo fueron 3 meses los que yo preveía que podía tardar esto. Pero no, muchachos, fue insuficiente el haberles otorgado un periodo de 3 meses, digamos, de gracia a capital, que no se pagara capital, que solo se cubrieran intereses. Pero fue insuficiente. No tuve muchos, tuve 3 clientes nada más, 3, de un universo de 70, 3 solamente. Pero yo reconozco que en el caso de estos 3 fue insuficiente. Uno se dedicaba al arrendamiento de grúas. No había quien trabajara, quien las utilizara. Me dijo, oye, Nancy, no te puedo pagar. O le pago a los empleados o te pago a ti. No estoy teniendo ingresos, no me están pagando. Y todo fue una cadena. Y yo les confieso, muchachos, que ese primer periodo que yo otorgué de gracia para el pago de capital de las operaciones fue insuficiente. Tuve que prorrogarlo 6 meses más. Y esos 6 meses nos llevaron a 2021, en donde otra vez volvimos a estar encerrados. No había nada. O sea, fue una época que nos enseñó a medir, ese tipo de riesgos, de cómo tenemos que hacerlo o cómo tenía que hacerlo. No sabíamos los alcances, o por lo menos yo no lo sabía. ¿Y qué era lo que podía pasar? Sin embargo, yo veía que mis clientes seguían demandando operaciones. Y necesito cajas refrigeradas, y necesito esto, y necesito aquello. Y era conseguir las cajas para ayudarles. Y a ver, fulanito, tienes cajas, necesito 5 cajas refrigeradas, y necesito esto. Y empezó a moverse. Ellos no dejaron de tener trabajo. Y esto que dices de los pagos de intereses, hace un rato hablaba yo de las reservas preventivas. Cuando generas una reserva preventiva es justamente para que apliques la pérdida que tienes por una parte del cobro y para que el impacto en ingreso no sea tan fuerte. Así es. Para eso nos sirven las reservas y que como entidades financieras, tanto ustedes, sector regulado y supervisado y todo, crean por ley, porque la circular única de bancos nos establece la obligación de generar reservas preventivas. Y con eso el impacto de la pérdida no es tan fuerte. Adicionalmente, que tenemos la posibilidad de llevar a resultados el quebranto y con eso bajar la base de pago del impuesto, que no es la totalidad, es un 50% nada más, pero también ayuda. Gracias. Y todo eso lo pasamos, todo eso lo vivimos, pero no sabíamos qué era lo que iba a pasar. Yo creo que tanto para ustedes como para mí era la primera vez que nos enfrentábamos a una situación así. Que no hubo ningún incentivo fiscal por parte del gobierno para poder controlar el impacto
de la falta de ingresos, que insisto, no fue mi caso. La declaración anual la presentas en tiempo y la pagas. Y las declaraciones provisionales las presentas y las pagas. No te doy plazo para la presentación de declaraciones, excepto en el caso de personas físicas, que sí se prorrogó un mes. Pero en el caso de personas morales, tuvimos que pagar los impuestos que nos correspondían mediante la presentación de la declaración en marzo. Pero no hubo un estímulo fiscal que nos permitiera, pues más o menos, nivelar un poco la falta de ingresos, ¿no? Eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió. Sin embargo, pues el volver a echar a andar toda la maquinaria otra vez, y ¿sabes qué? Regresa y ponlo y vamos a ver otras alternativas. El año 23 para mí no fue tan bueno como el 20 y el 21. Bueno, no, el 22 fue más o menos, pero no a los niveles de esos 2 años. El 23, pues fue empezar a retomar otra vez todo, ¿no? El 24 ya estabilizado. El 25 no hay colocación. O sea, ¿qué les platico? No hay. Y cierre de trimestre y no les platico cómo me va a ir a mí, pero bueno. No hay colocación, no hay demanda de crédito. No hay demanda. Y venimos noviembre y diciembre y se acabó el año. Octubre, noviembre y diciembre difícilmente se coloca algo. Difícilmente. El sector al que estaba yo o al que estoy enfocada preponderantemente está casi parado. Casi. Porque es autotransporte de carga. Y proviene de maquiladoras, fabricantes de acero, fabricantes de aluminio, partes automotrices, con aranceles en Estados Unidos. Del orden del 20-50, excepto partes de coches que está en el TEMEC, que nos van a reventar. Fíjense nada más. O sea, no es que quiera quitarles el sueño, pero el panorama se ve un poquito complicado, ¿no? Y es obvio, muchachos, porque el 70% de nuestra producción se exporta a Estados Unidos. Esto quiere decir que 7 de cada 10 se exporta. Es Estados Unidos el que lo compra, el principal socio comercial de México. Porque al igual que yo, tenemos todos los huevos en la misma canasta. Y digo al igual que yo, porque es el sector autotransporte que registró una caída brutal. Y a eso súmenle que al día se roban 58 trailers. Al día. En carreteras nacionales. Sin contar los que chocan. Sin contar esos. Y que son pérdidas totales. Imagínense nada más, o sea. Pero bueno, mejor vamos a seguir con el banco. No sé, Susi, si quedó claro, muchachos, si quedó claro. Es complicado. Es complicado, estamos ante un escenario complicado en donde puede haber, desde luego, como en todo, oportunidades, ¿no? O como me diría Edgar en su calidad de colega mío. Podemos aplicar, Nancy, economía de guerra, ¿no? Pero bueno, sigo con los riesgos, muchachos.
Bueno, de aquí van a salir como economistas, muchachos. Picudos en macroeconomía, picudos en microeconomía, grandes financieros. Y conste que no les he recitado las leyes y no les he dado el artículo 69 en el caso de las UFOMES, ¿no? Y en los artículos, o sea, varios artículos. Pero esos agarran ustedes la ley y los leen y ya saben de qué se trata, ¿no? ¿O no? Vamos con reestructuras y daciones en pago. Muchachos, normalmente una entidad financiera mantiene una cartera administrativa, que es lo que denominamos dentro de la jerga bancaria y en términos de lo establecido por la Circular Única de Bancos, que es la que rige todas las operaciones de los intermediarios financieros, cómo se tiene que registrar la cartera. Tenemos una cartera etapa 1. La cartera etapa 1 representa que es cartera administrativa, que no registra vencimientos, o que para registrar una cartera como vencida tiene que tener más de 90 días de falta de pago. El periodo 1 a 89 se registra como cartera etapa 1, es decir, cartera administrativa. Como cartera etapa 2, tenemos ya o registramos la cartera vencida. ¿Qué evitamos todas las instituciones financieras, muchachos? Que se nos deteriore la cartera. Darle un seguimiento al comportamiento de la cartera. Y si vemos que un cliente ya transcurrieron 30 días y no nos ha pagado, pues estamos cobre. Ejemplo, hoy tengo un cliente, transportista también, que ante la etapa que están viviendo ahorita, dice, oye Nancy, yo ya celebré un contrato con Walmart para transportar todas sus mercancías a los centros de distribución. Esto me requiere, de aquí a que Walmart me pague un financiamiento de capital de trabajo y no sé qué. Total, Jesús no me pagó 3 vencimientos de agosto. Y desde el día 1 que tenía que estaba vencida, mensaje, llamada, hasta hoy que le digo, Jesús, ¿todo bien? De inmediato, muchachos, entraron los pagos. De inmediato. Y entonces ya me contesta, sí, mi Nancy, es que he andado como loco, 20,000 cosas, pero pues bueno, ahí vamos saliendo ya. Si le habla la muchacha que tengo en cobranza en la oficina, no le contestaban. Si habla el contador, no le contestaban. Si habla otro muchacho que es mi auxiliar, no le contestaba. ¿Por qué Nancy manda el mensaje? Sí le contesta. Entonces, se lleva la cobranza. Pero a lo que yo me refiero, que tenemos que cuidar mucho la calidad de la cartera. Evitar que se nos vaya a etapa 2, porque etapa 2 ya nos exige un mayor porcentaje de reserva preventiva, porque ya puede existir la probabilidad de que se deteriore más. Le doy el seguimiento a la cartera, estoy viendo bajo qué condiciones está y digo, aquí lo que tengo que hacer es llevar a cabo una reestructura de la operación. No regresarla a cartera administrativa por sí misma, porque ya en el momento
en que yo estoy llevando a cabo la reestructura ya me genera un mayor número de reservas. Contaba yo la sesión anterior el motivo por el que le fue revocada la licencia a Banco FAMSA y a Banco Bicentenario. Justamente esto, que la cartera vencida la registraban como cartera administrativa. Cuando ya estaba vencida, cuando había sido objeto de una reestructura, pero que no llevaba un nivel de deterioro para clasificarla como cartera etapa 3, que ya me requiere una gestión extrajudicial o judicial de recuperación. Entonces, me voy por reestructura, o sabes que no puedes pagar la camioneta de pasajeros que te financié, devuélvemela. La vendemos, lo aplico al saldo insoluto y si te sobra algo te lo devuelvo. Eso es una dación en pago. Una reestructura representa cambio de las condiciones originales pactadas en el contrato, en tanto que una dación en pago es el pago cuando ya sé que no tengo para pagar. ¿Quedó clara la dación en pago y la reestructura? Me voy, falla en la custodia de documentos valor. ¿Cuáles son los documentos valor con los que contamos? Una factura, que es la garantía. El registro ante el RUJ, cuando se trata de bienes muebles. ¿Qué es el RUJ? El Registro Único de Garantías es una plataforma de la Secretaría de Economía. Eso es el RUJ. Si yo voy a otorgar una operación de crédito y esa operación de crédito formalizada a través de un crédito simple con garantía prendaria sin transmisión de posesión, ¿qué significa? Que yo te estoy dando el uso o goce de ese bien inmueble que está a mi nombre. Y para evitar que puedas llevar a cabo la enajenación de ese bien mueble, yo registro en el Registro Único de Garantías esa operación. De tal manera que vamos a suponer que yo a Alan me dice, oye Nancy, yo me dedico al transporte de personal y quiero comprar una camioneta Nissan modelo Urban de 14 pasajeros. Ok, te la puedo dar en arrendamiento. No me interesa el arrendamiento. Quiero crédito simple. Ok, ¿cuánto vas a dar de enganche? Pues el 20%. Ok, yo te financio el 80%. Pero como la unidad sale a tu nombre, me vas a endosar en propiedad la factura como en garantía. Ya mi aforo de garantía es 1.20:1. ¿De dónde saco el 1.20? De que el 0.20 es el enganche que pagó Alan. Porque yo pagué el 80% nada más. Entonces yo traigo garantía del valor total de la unidad, que representa para mí 1 por el 80% que pagué y 20
o el 0.20 por el enganche que pagó Alan. Por eso el aforo que yo tengo es 1.20 a 1. Entonces, yo le digo a Alan, ok, sale, ahí te va el crédito simple, ahí te va la camioneta, pero yo ya registré en el portal de RUG la garantía. Y si Alan mañana se la quiere vender a Edgar, cuando quiera hacer algún movimiento le va a aparecer que está otorgada en garantía a favor de un acreedor. Y entonces, pues ya es fraude. Y ya es una causa penal. ¿No? Adelante, Alan, por favor. Acá en donde yo trabajo, los préstamos que hacemos de esa naturaleza le llamamos refaccionarios y justo presentan un proyecto de inversión en el cual se comprometen a darnos la factura de lo que iban a comprar y fue para lo que se les prestó. Esta factura la endosan a favor de, en este caso, del CEPIDEC, que es donde yo trabajo, y la inscribimos en el RUC. Yo ahorita, actualmente, tengo problemas con el RUC. Falla muchísimo la plataforma de la Secretaría de Economía y es muy difícil registrarlas. El tema que tengo es que de manera judicial y estricta me he dado cuenta que no necesariamente tiene que estar inscrita en el RUC para que surta sus efectos. Simplemente con el mero endoso y con que yo la tenga en mi poder, en cuanto me incumple, yo puedo ir a reclamar. Y ahora sí que el RUC en materia judicial me queda como en un segundo término. No te sirve. No me sirve para nada. Ahora sí que es una formalidad, pero como tal, también la persona, y me ha tocado casos en los que hacen un juicio aparte de una jurisdicción voluntaria, entonces se hacen con una sentencia, como las veces de la factura, y venden entonces así el bien que estaba dado en garantía, y el RUC también sigue quedando en un segundo término. Entonces, a veces me cuesta trabajo comprender qué tan eficiente es el RUC en realidad. Básicamente te digo una cosa, Alan, yo sí inscribo todo, pero a mí para lo que me sirve es para darme cuenta de si algún bien usado que vaya a comprar, suponte un tractocamión modelo 2020, que era propiedad de Jocelyn. Entonces yo consulto al RUC si el tractocamión Kingworth modelo 2020 está libre. Para eso me sirve a mí. Inscribo todo, inscribo los contratos. No te sirve de nada. No te representa una garantía de que el día de mañana Edgar no vaya a vender esa camioneta. Es un fraude. Ahí sí. Ahí sí. Porque la factura original la tienes tú. Pero ojo, un gravísimo problema que se presenta también en eso es que las facturas son electrónicas y que en el momento en que te facturan la recibes vía electrónica. Pero tienes que reclamar ante el proveedor el que te entregue una factura sellada y en papel seguridad. Hay papeles especiales que compramos cuando vas a facturar un bien. Por ejemplo, en el caso de un arrendamiento financiero, cuando termina el plazo y se ejerce o se va a pagar el valor residual de la unidad o de lo que haya financiado, que se vaya a pagar, entonces yo emito una factura por el monto total del valor residual más su correspondiente IVA, pero imprimo, bueno, no yo, o sea, en la oficina, imprimimos en un tipo de papel seguridad y especial que trae así como bisvirulitos y cositas así, la factura y le ponemos el sello. Sí, yo los pagarés los imprimo en papel seguridad. También. Y los resguardas en caja fuerte, porque finalmente es tu título de crédito, es con lo que puedes reclamar
el pago, ¿no? Es el título de crédito y que justamente me refiero con eso a las fallas en la custodia de documentos valor. ¿Qué sucede? Tú tienes un guardavalores a quien una vez celebrado y recabada la firma del contrato del pagaré, la garantía, la constancia de inscripción en el RUJ o la escritura pública o la póliza, lo que hubieras hecho cuando se trata de una garantía hipotecaria. La inscripción sale, ahí te va guardavalores, te entrego mi relación o mi checklist con toda la información que te estoy entregando. Me firmas de recibido, pero si hay una falla en la persona que se encarga de guardavalores, que la factura la traspapela, es delicado, es un riesgo de crédito. Que claro, dice, ¿sabes qué? Voy ante un notario a que me la certifique. Pero no es lo óptimo. Y no tiene por qué pasarte que se traspapele un documento valor. Y aumenta los costos del crédito también, porque Y hay te que pagar aumenta, la escritura pública del notario. sí, claro, pero te aumenta todo eso porque pues finalmente los gastos del notario no los pagas tú, Sí, no. los paga tu acreditado cuando te está constituyendo una garantía. Pero ojo, todos y cada uno de los documentos, aun cuando no se eleve a escritura pública, tienen que estar certificados ante notario para darle fecha cierta. Ojo, cuidado con eso, muchachos. Porque dicen, ¿sabes qué? Es un crédito normal, es un arrendamiento normal, no sé qué. Pues sí, ¿sabes qué? Pero lo voy a llevar ante notario, para que lo certifique. No está certificando la validez del instrumento. Está certificando que delante de él firmó Luisa y Juan Manuel como acreditado y acreditante, y tan tan. Pero te da fecha cierta, que ante un juzgado es lo que presentas. Aunque claro, si no viene el sello del notario de certificación, también te aceptan la demanda, ¿no? Pero bueno, pero hay de todo. Pero bueno, es lo que debe ser. Y que no deja de ser o constituir un riesgo legal. Ojo, todos los instrumentos, todas las operaciones tienen que estar, muchachos, certificada ante fedatario público. Llámese notario o llámese corredor público. Y el objetivo es darle fecha cierta. Me voy, problemas del colateral o las garantías. Un colateral es cuando alguien constituye una garantía por el mismo valor, ya sea mediante un depósito en valores que garantice el monto del principal o un aval. Y en el caso de la garantía, el que esté libre de gravamen, cuando se trate de una garantía hipotecaria, tener muy en cuenta cuál es la situación jurídica del inmueble. Contar con los seguros, por lo menos de riesgos, una cobertura de responsabilidad civil a lo mejor. Y lo que hacen las instituciones financieras, como la que va a hacer Jocelyn, pues va a celebrar un seguro de vida con el acreditado. Y que ese seguro de vida va a tener las mismas o los mismos alcances de un seguro de deudor. Y que es un negocio adicional
para el banco. ¿Por qué es un negocio adicional? Porque la prima, muchachos, se cobra sobre el saldo insoluto de la operación o sobre el saldo principal de la operación. Y la prima se paga sobre el saldo insoluto de la operación. Entonces el banco ahí tiene un margen. Porque yo te estoy cobrando una prima anual sobre un saldo de 750,000 pesos. Pero en el transcurso de los meses ya amortizaste una parte de capital. Y en caso de fallecimiento, por ejemplo, yo cobro el importe de la suma asegurada actualizada como se actualiza cada mes por el saldo insoluto. De tal manera que de una u otra forma nos transamos al acreditado también, muchachos. ¿Qué tal esa trampita? Se vale en este foro decirlo, ¿eh? No lo van a decir en otros lados, pero esa es la verdad. Y no me hagas esa cara, Susi, porque si fue crédito, seguramente pagaste un seguro de vida y esa es la aplicación. No me hagas esa cara. Porque normalmente se suele pagar el seguro sobre el saldo insoluto que presenta la operación mensual. Trae una carga que se negocia con la aseguradora y se hace en forma mensual para efectos de la reserva técnica. Porque un seguro, por ejemplo, si yo pago la póliza anual, se crea la reserva técnica sobre el monto total de la cantidad asegurada o del bien asegurado. Pero si yo la pago mensual, es insuficiente la reserva técnica de la póliza para poder cubrir un posible siniestro. Y también se vale, muchachos, porque está relacionado con el sector financiero y el subsector riesgos. ¿Está complicado? ¿Sí se entendió lo de la reserva técnica que constituye una aseguradora para el pago de los siniestros? Así cuando pagamos el seguro del coche, que lo pagamos en forma anual, que nos desgarramos la vestidura por el monto de lo que estamos pagando de seguro, se crea la reserva técnica para la cobertura de cualquier siniestro. ¿Qué cosa hace que nos desgarremos las vestiduras de corajes cada año, muchachos? El pago del predial, que yo me la paso enojada durante los primeros 45 días del año, y luego los seguros, ¿no? Luego los seguros. Pero bueno, es una forma de prever. El predial, porque cada año no, aumentan los seguros. Y dependiendo mucho de la cantidad de siniestros que hubieras registrado. O sea, eso te sube mucho el valor de la póliza. Si tuviste 3 siniestros durante el año, tu póliza va a subir alrededor de un 30%, la prima que vas a pagar. Si no tuviste siniestros ni nada, pues más o menos se mantiene, ¿no? Pero todo depende del número de siniestros que hubieran ocurrido durante el año, entonces eso te levanta el valor de la prima. La edad también influye. ¿Mandé? La edad. Pero eso en seguros de gastos médicos, querida Susi. Cada año, dependiendo de la edad, te sube el monto de la prima. Hay veces y se ajusta mayormente cada quinquenio. En el seguro de gastos médicos mayores,
que por lo general tenemos o solemos tener como una medida de prevención, sí se ajusta el valor cada año en el aniversario de la póliza. Y si lo pagas mensual, para que el impacto no sea tan fuerte en forma anual, te da el cipiritaco. ¿Sí? O sea, te puedo decir, del seguro de gastos médicos de mi mamá, yo pagaba $500,000 al año. $500,000 al año. Pero fue una tranquilidad, ¿no? Fue una tranquilidad porque decías, ante cualquier padecimiento, está asegurada. Mamá tenía asegurados, o sea, el suministro de medicamentos y de oxígeno. Y ya todo iba con cargo a la póliza. O en el caso lamentable de una enfermedad, digamos, de cáncer, híjole, los gastos de hospitalizaciones y de tratamientos son terribles, en donde solo una quimioterapia te cuesta $250,000. Es un frasquito de este tamaño. Es el seguro el que paga. Es el seguro el que cubre eso. Sí, Edgar, adelante, por favor. Y más o menos relacionado con el tema que dice, por ejemplo, de las quimioterapias, pues lamentablemente estamos pasando una situación muy complicada en la que varios enfermos de esta enfermedad, pues no tienen no les dan, vaya, los medicamentos que necesitan para continuar con sus quimioterapias. Pues sí, porque volvemos a lo que comentamos al principio, ¿no? El gobierno no se da abasto. No hay los medicamentos, no surten. Si quieres que opere a tu familiar, pues ve a la farmacia y cómprame una aguja de esto, cómprame esto y cómprame esto y cómprame esto. Entonces, es terrible, pero el gobierno no se da abasto. Se los juro que yo lo vi. Y yo terminé, o sea, sorprendida, tristísima. Dije, no, verdaderamente, pues qué bueno que contamos con eso, ¿no? Una enfermedad de cáncer, te puedo decir, en el caso de mi hermana, fueron $39,000,000. Quimioterapias, radioterapias, yodo radioactivo, hospitalizaciones. Al final, pues tratamientos de morfina. Acaban con tu patrimonio. Si no hubiera sido por el seguro que cubrió todo, pero todo. Imagínate, ¿no? Imagínate. Entras a un hospital privado y pues te cobran a $100 el guante derecho y 150 el guante izquierdo. Ese es el valor de la salud aquí, ¿no? Ese es el valor. Eso es lo que cuesta. ¿Y quién te lo puede pagar? O sea, volvemos a lo mismo. ¿Quién lo puede pagar? Sí, nos duele, Susi, estar pagando dinerales de seguros, pero por lo menos estás garantizando una atención médica. En el caso, yo les puedo poner el caso de mi mamá. Entró al hospital el lunes, salió el miércoles. Muerta, por supuesto. $1,000,000. $1,000,000, 2 días. Imagínense. Y que te empiezan a inventar, por eso es lo que te digo, $100 el guante derecho y 150 el guante izquierdo.
y que te pasan unas relaciones de medicinas y medicamentos brutales, ¿no? Brutales. $1,000,000 2 días. Eso cuesta. Pero afortunadamente, por el tipo de generaciones de ustedes ya tienen la cultura del seguro de gastos médicos. Y si no la tienen, ya contrátenla, muchachos. Ahorita es muy barato para ustedes. Muy barato. Contrátenlo. No dejen de hacer eso, y es simple y sencillamente como previsión. Los gastos médicos privados en nuestro país son carísimos. Carísimos. Así que sí, contrátenlo, porque esto lo tienen ustedes. Ustedes ya traen ese chip también, de seguros de todo. Más vale. Ahorita el seguro de gastos médicos, ¿qué les costará? Por la edad que tienen, 5,000 o 6,000 pesos. A lo mejor con una póliza o un pago semestral. No dejen de hacerlo, háganlo de verdad. Querido Alan, adelante, por favor. Habías levantado la mano. Sí, continuando un poquito con eso del tema de lo que comentaba de salud, resulta un poquito irónico que podemos echar de alguna manera a andar con la maquinaria judicial para hacernos valer y exigir ese servicio de salud, tal cual lo tenemos en la Constitución, es un derecho humano, es el acceso a los servicios de salud, pero es irónico en el sentido de que para hacértelo valer, pues bueno, hay que ampararse, hay que presentar el amparo, y quien en una situación de emergencia tiene el tiempo y el temple para ir a interponer el amparo, que salga la resolución, que le ordenen a la autoridad que te brinde los medicamentos, que te dé el servicio. Es doloroso, como lo dice, es irónico, es extraño, pero sí es. Y es el paradigma en el que vivimos ahorita con la aplicación de los derechos humanos, que son muy bonitos. México, tengo entendido que es el país con más tratados internacionales firmados en el mundo. Por lo tanto, estamos adheridos a una cantidad de derechos humanos que tenemos que observar de manera obligatoria impresionante, y eso nos mete en una situación de violación de derechos humanos también impresionante, y que podemos hacernos valer, pero el instrumento para hacerlo valer pues es muy complejo. ¿Y quién lo va a hacer? Si fuiste al seguro, al centro médico a atenderte porque no tenías dinero, pues no vas a tener dinero para pagarte un abogado y que te haga un amparo para que te den acceso a los servicios de salud. Es irónico. Entonces, pues es la realidad, y así es como está ahorita, y básicamente esa era la reflexión. Pues sí, pero hay que tener en cuenta también, mi querido Alan, que ya modificaron la ley de amparo. Entonces, como es un acto de gobierno, ya no te puedes amparar, porque es una prestación que te da el Estado dentro de los derechos que tienes, ¿no? Ya no lo puedes hacer. No, fueron muy hábiles para ir preparando todo, ¿eh? Muy hábiles. Pero bueno, no nos preocupemos antes de tiempo. Muchachos, nos vemos mañana a las 9. Que descansen, y mañana seguimos con la disminución en la calificación de riesgo. Digo, qué padrísimo, porque tocamos todos los sectores financieros. Muchachos, que descansen, buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches.